Las funciones de orden superior pues son una característica que tradicionalmente ha sido atribuida a una familia de lenguajes conocida como los lenguajes funcionales. Entre esta familia de lenguajes pues tenemos, por ejemplo, pues Haskell, Scala, Lisp, Clojure, Erlang o Elixir. No obstante, dentro de los lenguajes pues tradicionalmente llamados imperativos, que son los que estáis tratando mayoritariamente en los estudios, ¿no? Pues como sea Java, C, C++, Python, JavaScript, etc., muchos de ellos tienen esa característica también, que además en la última década, en los últimos años, pues se ha ido potenciando bastante. En cualquier caso, en esta asignatura nos va a venir genial introducir el orden superior para los recorridos en un árbol, o también en cualquier otro tipo abstracto de datos. En los próximos vídeos vamos a ver en qué consiste. Como hacemos siempre, cada vez que intentamos presentar una cosa nueva de C++, vamos a intentar motivarla con un ejemplo. Comencemos implementando una función que reciba una lista de enteros y elimine de ellas los números pares. Bueno, pues entonces ya conocemos los iteradores y de hecho seguramente pues hemos tratado ya esta misma función en clase. Comenzamos con un iterador y mientras no lleguemos al fin de la lista miramos si el elemento actual es par, donde he puesto aquí una función auxiliar que me dice si un número es par. Entonces, si el número es par, lo elimino y el método erase me devuelve un iterador al siguiente elemento. En caso contrario, avanzo el iterador yo mismo. Vale, pues probamos esto con una lista que creo aquí, con estos números de aquí, ¿vale? Entonces elimino los pares y al imprimir pues me queda el 1, el 5 y el 9, que son los impares de la lista que yo tenía. ¿Y si ahora quiero yo eliminar los números impares? Bueno, pues me creo una función aparte. Hace exactamente lo mismo, pero ahora llama al método erase si el valor apuntado por el iterador es impar, donde la función es impar la tengo pues definida aquí arriba. Y ahora tengo el mismo ejemplo de antes, ¿vale? Supongamos que ahora V2 va a ser una copia de V1, antes de que yo hubiese eliminado los pares de V1, como he hecho aquí. Más adelante elimino los impares de V2 y luego imprimo todo. Y tengo precisamente la misma lista, pero sin los números impares. Ahora pongamos que necesito otra función que me elimine los números positivos de la lista. Bueno, pues tengo otra función exactamente igual, pero ahora en lugar de llamar a isPar o a isImpar, ahora llama a otra función que se llama isPositivo, que me devuelve true si el elemento es mayor que 0. Volviendo al ejemplo anterior, creo una lista aquí, V3, tras eliminar los positivos de esa lista, la imprimimos y entonces pues obtenemos el resultado que nos esperamos. Estamos contentos, pero no del todo. Tenemos tres funciones que hacen cosas muy parecidas y de hecho la implementación pues también es muy parecida. Estas son nuestras tres funciones, como veis pues son casi iguales, de hecho solo se diferencian en lo que está marcado aquí en amarillo. Básicamente se diferencian en la función a la que llamamos dentro de la condición del if. Esto os ha pasado ya más veces, ¿no? Cada vez que pasa esto, pues tiene sentido intentar buscar alguna manera de tener, pues en lugar de tres funciones separadas, una única función que haga lo mismo que las tres, posiblemente recibiendo pues como parámetro aquello en lo que se diferencian, es decir, pues unificar las tres funciones parametrizándolas en aquello en lo que se diferencian. Pero claro, aquí la diferencia es una función, es decir, yo tendría que pasar como parámetro la función a la que yo quiero llamar dentro de la condición del if. Y bueno, hasta ahora hemos pasado como parámetros enteros, booleanos, listas, objetos, etc. ¿Pero funciones? ¿Hemos pasado alguna vez? De hecho, ¿es posible pasar una función como parámetro en C++? Pues sí, es posible. Pero ¿qué tipo tiene ese parámetro? Por ejemplo, si yo quiero generalizar esta función de aquí para pasar como parámetro la función a la que llamar dentro de la condición del if, pues yo necesitaría algo como esto. Cambio el nombre de la función, ¿vale? Porque en lugar de llamarla a eliminar positivos, la voy a llamar a eliminar a secas, porque me va a servir para eliminar también pues, elementos que cumplan distintas condiciones. Entonces, veis que aquí recibo una función como parámetro, que es la que me determina qué elementos se van a eliminar. De hecho, la estoy llamando aquí. Ahora bien, ¿cuál es el tipo que yo pondría aquí? ¿Qué tipo tienen en C++ los parámetros que son funciones? Bueno, pues la respuesta a esto es compleja. En C++ hay varias formas de referirse a este tipo. Por un lado, yo podría decir que el parámetro func tiene como tipo un puntero a función. Esto es una cosa pues que puede que no conozcáis, es una cosa heredada de C que se puede utilizar en C++, pero que nosotros en esta asignatura no vamos a utilizar. Otra posibilidad que sí vamos a considerar aquí es utilizar las variables plantilla que ya conocemos de los templates de C++, ¿vale? Esto utiliza un mecanismo que ya conocemos y con ello
vamos a dejar que el compilador infiera el tipo de esa función, así que no tenemos que escribirlo por ningún lado. Y además con esto podemos utilizar otra cosa que son los objetos función que vamos a ver en otro vídeo, que no es este. Bueno, pues como ya hemos dicho, el tipo de la función va a ser t, donde t es una variable plantilla. De este modo, cuando nuestro programa llamemos a eliminar, el compilador va a decidir él solito el tipo exacto que va a poner aquí, que a nosotros no nos interesa. Bueno, pues si hacemos esto, en lugar de tener el programa que teníamos antes, que llamaba a 3 funciones específicas, pues cambio las llamadas a esas funciones por la función genérica eliminar, que recibe como segundo parámetro la función a la que yo quiero llamar para cada elemento de la lista, dentro de la condición del if que os he enseñado antes, y que esa función me diga si los elementos se borran o por el contrario permanecen en la lista. En el primer caso se va a llamar a la función spar, en el segundo caso se va a llamar a la función esimpar para cada nodo y por último se va a llamar a la función espositivo para cada nodo. Y esto funciona, ¿vale? Si realizo el cambio que os acabo de enseñar, el programa sigue dando la misma salida de antes. La diferencia es que en lugar de 3 funciones distintas que hacen casi lo mismo, ahora tengo solo una función, que es eliminar. Bueno, pues lo que acabamos de hacer ahora es un ejemplo de una función de orden superior. En general, una función de orden superior es aquella que recibe como parámetro otras funciones o bien devuelve como resultado otra función. En nuestro caso, la función eliminar es de orden superior. Antes de terminar, vamos a hacer una pequeña generalización de la función que acabamos de implementar. Hemos visto que antes el primer parámetro es una lista de enteros. Pero claro, yo podría extender eso a listas de cualquier tipo, es decir, pues listas de u, donde u es otra variable de plantilla, ¿vale? Entonces la función esta de aquí pues haría exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora, por ejemplo, puedo aplicarla a listas de objetos de la clase fecha, por ejemplo. En este caso la estoy utilizando para eliminar aquellas fechas que caigan el día de Navidad, por ejemplo. Si yo tengo una función es Navidad que me dice si una fecha que recibe es el 25 de diciembre o no, y ya la he implementado esta función en otro vídeo, pues no tengo más que llamar aquí a eliminar pasándole como parámetro la función es Navidad y obtengo pues el resultado que esperamos, ¿vale? Tengo las fechas que tenía en la lista original que no son o que no caen en el día de Navidad.